¿vale? Porque hemos partido de que y, cuando yo quiero calcular los puntos de corte con el eje o x, la y vale 0. Es decir, yo tengo que para y igual a 0 tengo que calcular el valor de x. Me está diciendo que resolviendo esta ecuación que la x vale 2 y menos 3. Es decir, que yo, si representara la función, yo ya sé que la función pasa por el punto 2, 0, es decir, corta aquí, y por el punto menos 3, 0. Es decir, no sé cómo será, pero sé que va a cortar aquí y va a cortar aquí. Seguimos ahora con el corte con el eje y. Y vamos primero a razonarlo. Es decir, si la función corta el eje y, en algún punto, tiene que ser en algún punto del eje y. Este punto, recuerdo, las coordenadas x e y, este punto tiene coordenadas 0, 1. Este punto tiene coordenadas 0 en la x, 2 en la y. 0 en la x, 3. Este es el punto 0, 0. Este punto tiene coordenadas 0 en el eje de la x, no me estoy desplazando, y menos 1 en el eje de la y. Este 0, menos 4. Este 0, 5. 0, menos 6. Entonces, ¿qué tienen en común todos los puntos de corte con el eje y? Es decir, el punto 0, 5, 0, 3, 0, 2, 0, menos 4, todos estos puntos tienen en común que la primera coordenada, es decir, la coordenada x vale 0. Luego, cuando yo quiera calcular los puntos de corte con el eje y, voy a tener que hacer la x, la coordenada x igual a 0. Entonces, siempre que la x sea 0, ¿qué pasa si la x es 0? Si la x es 0, lo que pasa es que yo estoy aquí. Es decir, mi función cuando la x sea 0 está aquí. Es decir, corta el eje x. Entonces, en este ejemplo, si yo quiero calcular el corte con el eje o y de la misma función que en el otro apartado, recuerdo, esto es lo mismo que poner igual a x cuadrado más x menos 6. Hemos dicho que el corte con el eje o y hago la componente x igual a 0. Entonces, si la x igual a 0, en este ejemplo mío, x cuadrado más x menos 6, entonces si cambio la x por 0, se me queda igual a 0 cuadrado más 0 menos 6, es decir, y igual a menos 6. ¿Qué saco de aquí? Bueno, pues de aquí saco que el punto de corte con el eje o y es el punto que tiene la x0 y la y ¿cuánto vale? Hemos sacado que la y vale menos 6, es decir, el punto 0, menos 6. Si yo dibujara esta función, ya sé que pasa por el punto menos 1, menos 2, por el punto 0, menos 6. Además, en el otro apartado hemos visto que pasa por el 3, 0, por el menos 3, 0 y por el 2, 0. Es decir, que esta función pasaría por estos 3 puntos. De hecho, es que esta función es la que hemos explicado al principio, que era la parábola que hemos puesto como uno de los primeros ejemplos. Seguimos practicando. Entonces, la idea es simple. Me van a pedir siempre que calcule los puntos de corte con el eje. Y esto es importante porque cuando me pidan que represente una función, una de las primeras cosas que hay que hacer es calcular los cortes con los ejes. Vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. Vamos a empezar, por ejemplo, con el eje OX. Es decir, el corte con el eje OX, ya hemos dicho, y si en algún momento me quedo bloqueado, no pasa nada. ¿Qué cumplen todos los puntos de corte con el eje OX? Pues los voy a pintar. Yo sé pintar puntos con la X y con la Y. Este punto tiene coordenadas 1, 0, 2, 0, 3, 0. ¿Qué cumplen todos los puntos de corte con el eje OX? Que la Y vale 0. Y eso es lo que voy a tener yo que hacer en esta función, que yo la puedo escribir así o yo puedo ponerlo y igual a 2x más 4. Yo recomiendo que ahora estas primeras veces la pongamos así. Y igual a 2x más 4. Entonces, estamos, punto de corte con el eje OX, la y vale 0. Es decir, que si yo tengo esta función, si yo hago que la y valga 0, tengo que resolver esta ecuación de aquí. Sí, esto es lo mismo que escribí 2x más 4 igual a 0. Es decir, el 0 lo puedo poner por aquí.
Yo resuelvo esta ecuación sencilla de primer grado y se me queda que la x sería menos 4 partido por 2, que me da menos 2. Entonces, el corte con el eje OX, en este caso va a haber solo un punto de corte con el eje OX, es el punto que tiene coordenadas, la x vale menos 2 y la y 0. Luego, si yo tengo aquí mi gráfica, yo ya sé que esta función, que ya viéndolas tenemos que saber que es una recta. ¿Por qué tengo que saber que es una recta? Porque es un polinomio de grado 1. Esta función pasa por el menos 2, 0 de momento, es decir, al eje x lo corta esa única vez. De hecho tiene sentido, porque si es una recta, si la recta va así, luego no va a bajar otra vez. Y ahora el corte con el eje OY, igual, insisto, si me quedo bloqueado, pienso que cumplen todos los puntos de corte con el eje OY. Este punto es el 0,1, el 0,2, el 0,3. Cumplen que la x vale 0. Si veis es el contrario, con el eje OY lo que hago es hacer la x 0. Luego, si en mi función hago que la x valga 0, yo tengo y igual a 2 por 0 más 4. 2 por 0 es 0, y igual a 4. Es decir, que aquí saco que el punto de corte con el eje OY, ¿vale? Estamos aquí con el eje OY, es el punto 0 en la x y 4 en la y. Así que cortaría hasta el punto 0,4. Como yo ya sé que es una recta, si me pidieran representarla, pues simplemente es unir bien con una regla estos dos puntos. Y esta es la función y igual a 2x más 4, que lo escribo así o lo escribo de esta forma. Seguimos. En este de aquí, pues igual, corte con el eje OX. Corte con el eje X, y vale 0. Lo puedo escribir así, bueno, y igual a 2 partidos x menos 1. Entonces, 2 partidos x menos 1 igual a 0. Resuelvo esta ecuación, x menos 1 está multiplicando, pasa dividiendo, 0 por x menos 1. 0 por x menos 1 es 0. 2 igual a 0, no se puede, ¿vale? Nunca 2 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que esta ecuación no tiene solución. Es decir, ¿qué significa que no tenga solución? Que ninguna x que yo ponga aquí va a hacer que esta división, que esta fracción de 0. Luego, ¿qué pasa? Bueno, que no hay corte con el eje OX. Y el corte con el eje OY, pues hacemos x igual a 0. Si hago x igual a 0, se me queda 2 partidos 0 menos 1. 2 partidos menos 1 menos 2. Es decir, que el corte con el eje OY es el corte 0 menos 2. Entonces, si yo tengo que dibujar la función, pues yo ya sé que al eje X no lo corta y al eje OY lo corta aquí. Esta función pasa por aquí. De hecho, esta función es la que teníamos al principio, que hace algo así. Como veis, no corta el eje X y sí corta el eje Y. Seguimos. Igual, lo escribo así o lo escribo así. Igual a x cubo menos x. Cortes con el eje OX. Corte con el eje OX, yo hago y igual a 0, es decir, que yo tengo que resolver esta ecuación de grado 3. Una ecuación de tercer grado teníamos varias formas. Una era aplicar Ruffini, la regla de Ruffini, o sacar factor común. Siempre recordamos que primero vemos si podemos sacar factor común. Y aquí en este caso sacamos factor común la x y se me queda x cuadrado menos, si saco una x, se me queda un 1. Igual a 0. Luego tengo un producto de dos cosas, de dos números igual a 0. Pues seguro que alguno es 0, porque si no es imposible que dos números multiplicados me den 0. Luego de aquí saco que o la x vale 0 o x cuadrado menos 1 vale 0. Y ahora esta tengo que resolverla. Esta x cuadrado igual a 1, x igual a más menos raíz de 1, es decir, más menos 1. Me han salido 3 soluciones. Esto significa que hay 3 cortes con el eje OX. ¿Cuáles son esos puntos? El 0, 0, el 1, 0 y el menos 1, 0. Como veis,
si estoy calculando los cortes con el eje OX, ya sé que la y vale 0. Y yo lo que hago ahora es las soluciones que me den la ecuación. Cuando hago la ecuación x cubo menos x igual a 0, pues me van a dar distintas soluciones para la x, siempre que haya cortes con el eje. Y es lo que pongo aquí, ¿vale? La componente de la x. Componente de la x y componente de la y. Luego serían los cortes con el eje OX. Vamos a ver los cortes con el eje OY. El corte con el eje OY, yo hago x igual a 0. Luego si hago x igual a 0, se me queda 0 al cubo menos 0, 0. Luego me ha dado que el corte con el eje OY es el 0, 0, que también era corte con el eje OX, es decir, que esta función al eje x, al eje OX, la corta en 0, 0, en 1, 0 y en menos 1, 0. Y al eje OY en el 0, 0. Estos son los puntos de corte que me han dado. Y por último, igual, en vez de escribirlo así, como es lo mismo, lo ponemos y igual a 4x cuadrado más 1 entre 2x. Cortes con el eje OX. Pues ya sabemos que si quiero calcular los cortes con el eje OX es porque la y vale 0, la segunda componente vale 0 y tengo que resolver esta ecuación. Entonces, todo lo que esté dividiendo lo paso multiplicando. Si yo aquí paso 2x multiplicando, se me queda 4x cuadrado más 1 igual a 0 por 2x. 0 por 2x, 0. Y ahora aquí se me queda 4x cuadrado igual a menos 1, que ya podemos ver que un número, el 4 por un número elevado al cuadrado, va a ser siempre positivo, es imposible que me dé negativo. Aquí os va a salir la raíz de un número negativo que no es un número real, ¿vale? Luego nosotros estamos trabajando con números reales, podemos escribirlo así. Bueno, es que esto no es un número real, y como no es un número real, esto significa que esta ecuación no tiene solución. Y si no tiene solución es que no hay punto de corte con el eje OX. Y ahora me voy a calcular los puntos de corte con el eje OY, x igual a 0, y entonces se me queda y igual a 4 por 0 al cuadrado más 1 partido de 2 por 0. 4 por 0 al cuadrado, 0, 1 partido por 0. Igual, 1 partido por 0 no existe esta operación, yo no puedo dividir por 0. Luego igual, tampoco no hay puntos de corte con el eje Y, es decir, no hay ni puntos de corte con el eje X, ni punto de corte con el eje Y. De hecho, si representamos esta función en GeoGebra, esta última, vemos que esta función de aquí ni corta al eje X ni corta al eje Y, aunque en el eje Y se acerca mucho al 0, porque tiene aquí una asíntota, pero no lo va a cortar, aunque parezca que está por encima. Y si recordáis la que hemos visto justamente antes, x cubo menos x, la x cubo menos x nos habían salido estos 3 puntos de corte, ¿vale? De hecho, cuando yo la represento con GeoGebra, me sale el punto menos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y ya no hay más.